aunque el Dios de la Biblia muestra fehacientemente que Él es el único Dios, que Él es el verdadero Dios, el impío no quiere admitirlo y no quiere aceptarlo. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Estamos estudiando Primera de Samuel, nos toca el capítulo número 6 y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, a tu gracia, y te pedimos, Señor, que si no somos salvos, nos hagas salvos en esta mañana. Y Padre, si somos salvos y estamos andando en camino de impiedad, te pedimos, Señor, que esta mañana nos restaures. Dios eterno, nos rendimos a ti, clamamos a ti, te suplicamos a ti que hagas de nosotros hombres píos y que nos apartes de toda impiedad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a estudiar cómo la presencia de Dios incomoda al impío. Vamos a escudriñar en 1 Samuel capítulo 6 que cómo sabemos que la presencia de Dios incomoda al impío, o cómo sabemos que Dios incomoda al impío. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El impío no quiere la presencia de Dios. Eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 9. El impío, aunque sabe que Dios es Dios, busca negarlo deliberadamente. La impiedad hace que los hombres quieran negar la existencia de Dios. Por otra parte, el impío curiosea en Dios para su propia perdición. Hay quienes se acercan a Dios y lo buscan por curiosidad, pero en realidad nunca pertenecieron a Dios. ¿Qué determina el si soy o no soy un impío? Mi actitud para con Dios. Estudiemos. Dice, estuvo el arca. Acuérdense que vimos ayer que como los filisteos en medio de una batalla lograron capturar el arca porque Dios lo permitió, y estando en posesión del arca la llevaron al templo del dios Dagón, y allá Dios le mostró quién era Dios. Le cortó las manos a Dagón y le cortó la cabeza en un franco testimonio de que el Dios de ellos no podía hacer nada y no podía no tenía inteligencia para nada, ni podía ejecutar nada. Le cortó las manos y la cabeza y quedó el tronco nada más. Entonces, los impíos han tomado la decisión de deshacerse del arca. Y eso es lo que quiero mostrarte. El impío no quiere la presencia de Dios. Mire, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, por cierto, 7 es el número de la perfección de Dios. Dios estuvo en su tiempo perfecto 7 meses ahí con el propósito de mostrarles a los filisteos, yo soy Dios. Lo triste es que en el caso de los filisteos, Dios se mostró como Dios y ellos se resistieron, se rehusaron a creerle a Dios. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Fíjese que el impío conoce a Dios. Ellos sabían que era necesario darle a Dios una muestra de sometimiento para que Dios no ejecute venganza en ellos. A Dios tenían que mostrarle ellos una actitud de adoración sumisa, suplicándole que no los destruya. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. ¿Cómo sabían ellos acerca de la expiación? Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro,
y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5 ciudades, 5 ratones y 5 tumores. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Ya vio? Mire, entiéndame esto. Lo hemos traído, o sea, está entre nosotros. Queremos que se vaya, porque el estar entre medio de nosotros nos trae desgracia. Ese era el pensamiento de los filisteos. No soy de Dios, entonces la presencia de Dios me estorba. Si no soy de Dios, la presencia de Dios me va a destruir. Eso era lo que ocurría ahí. Entonces ellos, los adivinos, los brujos, que ellos conocen a Dios, y a pesar de que conocen a Dios, los brujos y adivinos se inclinan hacia el diablo. Ellos saben que de la condenación que le espera, y a pesar de eso, ellos continúan poniéndose en contra de Dios y aumentando ascuas de fuego sobre su cabeza. Hay brujos en la gobernación, hay brujos en la alcaldía, hay brujos en el palacio de gobierno, hay brujos. Hay gente que está efectuando trabajos para Satanás. Lo que ellos no saben es que jamás van a poder vencer a Dios. Y que con la actitud que ellos tienen, lo único que están haciendo es aumentar juicio para ellos y cumplir los tiempos de Dios. Ahora, los brujos saben cómo agradar a Dios. Fíjese que ellos les dan la instrucción. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Quizá. ¿Ya vio? Luego dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Ah, lo conocían por las señales y prodigios que él hacía. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Oye, no dejen que el Señor los siga lastimando. Es notorio que Dios no quiere estar entre ustedes porque ustedes son impíos. Entonces mejor vuélvanlo, déjenlo salir, mándenlo, envíenlo, porque el tener el arca, que es un trofeo de guerra teóricamente para nosotros, está significando un motivo de desgracia para todos nosotros. La presencia de Dios en medio de los impíos destruye. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Fíjese cómo saben honrar a Dios los impíos. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Ellos saben que es Dios, ellos saben que es Jehová, ellos conocen a Dios porque por lo que han oído de Dios, pero a pesar de ello, ellos todavía se niegan a creer que sea Dios y dicen, ¿podría ser también una casualidad? Esa es la actitud del impío. Esa es la actitud del impío. Y cuando hablo del impío que deliberadamente niega a Dios, y hablo también del impío que es creyente, pero que no soporta a Dios. De ese impío que hace la oración y se bautiza, y luego va a la iglesia de vez en cuando lo obligan a ir, y cuando está en la iglesia se aburre y saca su celular y empieza a mirar y mira para los lados. Él no quiere estar ahí, la presencia de Jehová le estorba, está rayado con Dios, no sabe por qué, pero Dios le estorba y él siente que está siendo destruido ahí porque se fatiga, le vienen mareos, le vienen náuseas, no sabe lo que pasa. La presencia de Jehová te estorba. Voy a poner aquí. El impío conoce a Dios. Pero deliberadamente lo niega. El impío está dispuesto a pagar con tal de que Dios
no se meta con él. El impío está dispuesto a pagar. No se meta. ¿Sabe? En una ocasión fuimos a hacer una liberación en una casa de un muchacho, hijo de una persona muy rica. Y esta persona muy rica se enteró de que su hijo estaba endemoniado. Fuimos un grupo de hermanos a orar por él. Y ella se enteró de que su hijo estaba endemoniado y de repente se vino de donde estaba. Y se vino a socorrer al hijo. Interesante que durante todo el tiempo que su hijo estuvo atormentado por demonios, ella no apareció. Solo apareció cuando los cristianos aparecieron para orar por su hijo. Interesante que esta señora, yo era el nexo, y esta señora se me acerca y me dice, quiero hablar con usted. Y le digo, dígame. Y me dice, mire, yo quiero que mi hijo sea libre y dígame cuánto cuesta. No importa lo que valga, yo voy a pagar porque yo quiero que mi hijo sea libre. Y yo le dije, no, el don de Dios no se paga con dinero, el don de Dios es gratuito. Dios da todo de gracia. Nosotros no vamos a hacer una liberación y cobrarle. Por cierto, si alguien va a tu casa y hace una liberación y te cobra, ese no va de parte de Dios, porque lo que Dios hace lo hace por gracia. Si alguien va a orar a tu casa y te cobra, ese no va de parte de Dios, porque lo que Dios da, lo da por gracia. Si Dios permite que vaya un siervo verdadero de Dios a tu casa, o a tu familia, o a orar por tu pariente que está enfermo, o a liberar tu casa, si Dios te envía un siervo de Él, el siervo de Dios ya ha sido pagado de antemano para ir a tu casa. Dios se encarga de sustentar a sus siervos. Cierro paréntesis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que el impío no quiere la presencia de Dios. Conoce a Dios, pero deliberadamente lo niega. Mira, sabemos lo que le ha hecho a los egipcios, sabemos esto. No nos endurezcamos de una vez, deshagámonos de esto. Está estorbando este arca aquí. ¿Para qué lo queremos? No seamos como los egipcios y seamos más inteligentes y de una vez despachémosla. Ah, por cierto, despachémosla con algo porque no vaya a ser que Dios se enoje con nosotros. Paguemos con tal de que se vaya. Te termino la historia de esta señora. El hijo estaba en una actitud de impiedad. Le hacíamos liberación de día y él fornicaba de noche. Y entonces su estado iba empeorando en lugar de mejorar. Hasta que en determinado momento el pastor de la iglesia dijo, no le hacen más liberación a este hombre. Y le dijo a él personalmente, no te vamos a hacer más liberación. Y él dijo, ¿por qué? Y él le dijo, porque nosotros te estamos haciendo liberación durante el día y vos estás fornicando de noche y eso está haciendo que tu postrer estado sea peor que el primero. ¿Puede creer que aún sabiendo lo que le estorbaba, este muchacho no quiso abandonar su práctica? Bueno, me topo con la mamá después de un año y me dice, oiga, quiero contarle que mi hijo está muy bien. No me diga así, encontré el mejor brujo en Estados Unidos, le pagué cierta cantidad y me lo liberó. El impío está dispuesto a pagar para que Dios salga de su vida y no le estorbe. El impío está dispuesto a pagar antes que recurrir a Dios por gracia. Quiero mostrarte algo. Ellos se querían deshacer de la presencia de Dios, pero escuchen, ¿acaso ellos no sabían que Dios era un Dios todopoderoso? ¿Lo sabían? ¿No era mejor, reconociendo la presencia de Dios ahí, arrepentirse ellos de su idolatría, de su perversión, y decir, Señor, vemos que tú eres el verdadero Dios y que has venido a visitarnos porque tuvieron una visitación de Dios, porque el arca de Dios fue llevada ahí porque Dios lo quiso. Dios dejó que ellos ganen y se lo lleven. Y se lleven el arca. ¿No era mejor arrepentirse? El gran problema es que el impío está dispuesto a hacer lo que sea, menos a arrepentirse. Por eso es que tú ves que ahora hay impíos que atan, que amarran, que declaran, que profetizan, que cancelan, que activan, que desactivan y infinidad de cosas antes que arrepentirse. Por eso es que hoy en día ves tú en la iglesia llena de hombres impíos que en lugar de tener un arrepentimiento sincero delante del Señor, prefieren dar ofrendas jugosas o pactos o primicias o esto o lo otro y pagan y pagan y pagan porque lo que quiero es abuenarlo y que me deje en paz. Esa es la idea. El impío no quiere la presencia de Dios. Está dispuesto a pagar con tal de que Dios no se meta con él. No, démosle toda la ofrenda que sea, pero que se vaya.
Esa era la idea de ellos. No obstante, a pesar de que ellos saben que es un Dios todopoderoso y que esa caja de madera tan simple significa la presencia de Dios. No obstante eso, ellos dicen, observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Observaréis, dice, ¿no? Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. O sea, Dios nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, dice, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Todavía están con intenciones de negar a Dios en lugar de creer en Dios. Triste. Bueno, esto me lleva al segundo punto, y es que el impío, aunque sabe que Dios es Dios, busca negarlo deliberadamente. Mire lo que dice el versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. El impío está persiguiendo el arca, viendo curiosamente cuando se han dado cuenta que el arca desde el momento que partió enfiló hacia Bet-Semes. Eran 2 vacas nuevas. No había manera de que hayan sido amaestradas. Solo el poder de Dios podía guiarlas hasta Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban en el trigo, en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. El impío sabe que Dios es Dios. Pero aunque sabe que Dios es Dios, el impío hace todo lo posible por negarlo deliberadamente. ¿Sabe? Los bueyes o los becerros. Aquí, perdónenme un segundito. Voy a poner las vacas. Se encaminaron a Bet-Semes. Y se encaminaron pues sin que nadie las guíe. No podía ser otra cosa u otro que Dios. Los brujos y encantadores. Los brujos, sacerdotes paganos, encantadores, siguieron a las vacas. Hasta confirmar que era Dios quien las guiaba. Mire, mi hermano, ellos vieron que las vacas se encaminaron hacia Bet-Semes. Ellos persiguieron a las vacas hasta asegurarse que era Dios el que las había encaminado. Ahora, piensen esto. Antes no se arrepintieron cuando la presencia de Dios estaba ahí. Ahora han descubierto que efectivamente Dios estaba entre ellos y han descubierto que era Dios quien les estaba haciendo lo que les hizo. Pero en lugar de buscar a Dios para que les solucione, o en lugar de solucionar ellos su problema con Dios y decirle, Dios, perdónanos, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que eres todopoderoso, simple y sencillamente se vuelven a su pueblo. Porque el impío, en realidad, al impío le estorba la presencia de Dios. Fíjense que ahora le quiero mostrar que, a pesar de ello, han descubierto que es Dios. Ahora, el arca ha llegado hasta
donde teóricamente hay gente pía, gente santa. Pero ¿sabe qué? Lastimosamente, esos teóricamente píos y santos no lo eran. Eran igual de impíos que los otros. ¿Sabe por qué? Porque quisieron curiosear en las profundidades de Dios. Porque quisieron curiosear en lo de Dios. Hermano, nadie puede poner la mano en el arca sin ser destruido. Usted no puede acercarse a Dios por curioso. Él se acerca a Dios para buscar a Dios o para enojar a Dios. La curiosidad mató al gato, dicen algunos, ¿no? La curiosidad hará que la presencia de Dios te destruya. No busques a Dios por curiosidad. No busques a Dios porque sea un Dios más para tu vida. No, 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 no. Busca a Dios porque reconoces que Él es el verdadero Dios. Fíjense que los de Bet-Semes sabían que el arca significaba la presencia de Jehová, el Dios todopoderoso. Yo soy el que soy, aquel que no tiene parecido con nadie y aquel que no se compara a nadie. Pero mire la actitud de ellos. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¡Qué desgracia! Si el arca está en medio del impío, que no es pueblo de Dios, produce desgracia. Pero si el arca está en medio del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es incrédulo, trae desgracia. La tragedia de la presencia de Dios. ¿Se acuerda de eso? Empezamos a estudiar ayer. La presencia de Dios es una tragedia para el impío. Es una tragedia. Solo hay una manera de que la presencia de Dios sea bendición para el impío. Y es que lo destruya. Por eso nuestra relación con Dios, por eso el aceptar a Cristo se trata de renunciar a nosotros mismos, se trata de negarnos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios conoce tus capacidades, conoce todas esas cosas, pero Dios no quiere eso de ti, quiere tu corazón. Dame tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Tú eres mío, dame tu corazón, dame tu corazón. En el minuto que tú lo entiendes y le dices, Señor, aquí está mi corazón, es tuyo, Señor. Y Dios dice, y yo soy tuyo. Pero si no es así, si tú estás solo por curiosidad, mirando a ver por si surte, a ver qué milagrito hacen, a ver si hay milagro aquí, quiero milagro, quiero que suceda algo, voy a ir a ver. Eso es curiosidad. Eso es curiosidad. Y eso te va a llevar a perdición. Sé de mucha gente que se dice creyente, y de mucha gente que se dice hijos de Dios, porque en algún milagro, en medio de la euforia, recibieron a Cristo y hasta se bautizaron, pero viven impíamente. Hermano amado, el impío curiosea en Dios y lo hace para su perdición. No te acerques a Dios para curiosear en Dios. Ay, yo voy a ver cómo es Dios. No, no, no. Miren, yo no sé si apareciera el arca en mi casa. Literal, estoy hablando del arca porque bendito Dios, la presencia de Dios está en mi casa. Porque Cristo, el Señor Jesucristo, me lavó con su sangre. Y ahora en mi corazón habita Él. Y no solo Él, porque donde está Él está el Padre. Y no solo Él, habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí para guiarme a la verdad. Entonces la presencia de Dios está en mí. Pero si supongamos que apareciera el arca, yo descubro y veo el propiciatorio, los querubines así, yo jamás me atrevería a mirar dentro del arca. El simple hecho de saber que Dios está ahí infunde no solo temor reverente, sino un miedo. ¿Y qué si no estoy preparado? No, pero en Cristo estamos preparados. Sí, pero ¿y qué si mi corazón está en impiedad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe cuál era el problema aquí? Estos le tenían pánico, pero no le tuvieron temor reverente. Si ellos hubieran utilizado el miedo y lo hubieran volcado a temor reverente a través de arrepentirse, decir, Dios mío, entendemos que tú solo eres Dios, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, sus vidas iban a ser transformadas para bien y la historia sería otra. Pero había algo que Dios tenía determinado. Por eso, mi hermano, no se alegre o no se asuste ni se espante cuando usted ve que el impío prospera en este mundo. Que la Biblia dice que los malos prosperan sin que nadie les impida, pero también los malos
huyen sin que nadie los persiga. La Biblia dice que el perverso va camino de perversión, el impío camina en impiedad, pero el santo se santifica. Al impío la presencia de Dios le estorba. ¿Sabe por qué sus hijos dicen, no, otra vez el culto, no ponga el culto, no ponga eso, ponga una película? ¿Sabe por qué? Porque son impíos, porque hay impiedad en su corazón. ¿A usted también le molesta? Usted es de lo que dice, yo no sé por qué el pastor hace tanto estudio bíblico, ya me cansa. ¿Usted es de eso? Probablemente usted está en camino de impiedad. Usted tiene hambre y sed de Dios, usted da por buen camino. Mis amados, así que el impío curiosea en Dios para su perdición. Voy a poner aquí. Los de Bet-Semes murieron como lo que eran. Impíos disfrazados de pueblo de Dios. Los de Bet-Semes murieron como lo que eran. Impíos disfrazados de pueblo de Dios. Impíos disfrazados de pueblo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y les voy a decir, no los conozco, no los conozco. ¿Cuál es tu actitud para con Dios? ¿Tú qué tipo de relación llevas con Dios? ¿Qué tipo de cristianismo cultivas? ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Lo has pensado? Hermano, no estoy para condenarte, estoy para avisarte que el Señor en esta mañana te dice, no importa qué tanta impiedad hay en tu corazón, vuélvete a mí, arrepiéntete, estoy dispuesto a perdonarte. El Señor te dice que esta mañana he hecho provisión para ti a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Cuál es tu actitud? ¿La presencia de Dios está perturbando tu casa? No trates de sacar a Dios de tu casa. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Dile, Señor, santifica mi casa. Señor, me arrepiento de toda mi vida pasada. Señor, me despojo de toda mi vida pasada. Señor, me despojo de este gran ego que tengo, de este gran orgullo, de este gran autotítulo que me he dado de sabio, Señor. Y reconozco delante de ti que soy necio porque hasta ahora no te he buscado, pero hoy empiezo a ser sabio porque te temo. Hay principio de sabiduría en mi corazón, Señor. Toma mi vida, transfórmame. Padre, eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, podríamos hablar todo el día. Podríamos, Señor, permanecer en esta porción de la palabra por horas de horas. Pero si tú no tocas nuestros corazones, Señor, vano es aún para el impío escuchar esta media hora de estudio bíblico. Porque lo único que va a suceder con su vida es que Él va a querer que tú te apartes de Él. Esta mañana yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Y si estamos andando en impiedad, Señor, que nos volvamos a ti. Porque ciertamente la impiedad nos aparta de ti hasta el punto que nos hace perder el temor de ti, que es el mejor regalo que puede haber en nuestra vida. Señor, transfórmanos, cámbianos, libértanos. Bendice a cada hermano que está ahí detrás de la pantalla, Señor. Glorifícate en Él, revélate a Él, transforma su vida, Señor. Sea conocido que hay un Dios. Sea conocido que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios que mandó a su Hijo que muera por nosotros y le resucitó al tercer día, ese Dios continúa llamando a hombres
al arrepentimiento. El Señor, si tal vez somos impíos en la iglesia, que nos deleitamos en nuestros delitos y pecados y vamos por curiosidad a la iglesia, Señor, por favor, transforma nuestra vida. Cámbianos, Señor. Mi Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú no te cansas de amonestar a tu pueblo. Te pido que nos bendigas con tu presencia en nuestras casas y que tu presencia en nuestras casas comience a sacar la impiedad de en medio de nosotros, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Señor, toma nuestra vida, transfórmanos, límpianos, revélate a nosotros y haya temor sincero en nuestros corazones y haya arrepentimiento sincero y dependencia de ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro, el Señor tenga misericordia de ti y llene tu corazón de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira si en ti no hay camino de impiedad. La mejor manera de reconocer si hay camino de impiedad es: no quiero a Dios ni quiero las cosas de Dios. Lo primero que acontece en una vida impía es que comienzan a rechazar la palabra. No la oración. Porque hasta el impío ora en sus tiempos de desesperación. No se quieren alimentar con la palabra. No quieren conocer al Dios de la palabra. Por eso el Señor dice: ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Y prefieren buscar sensaciones, fábulas, cuentos y demás ceremonias, rituales y todo tipo de cosas antes que volverse a la palabra. Pero tú, amado, vuélvete a la palabra y deja que Dios te ministre. El Señor te bendiga. Nos vemos, si el Señor así lo permite, mañana por la mañana. Bueno, esta noche tenemos el estudio bíblico de nuestro anexo del Urubó también, y estás invitado, puedes conectarte. Eso será a las 7:30 de la noche. El Señor te bendiga y una vez más, gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico. Si te gustó, compártelo. Si crees que puede ser de edificación para otros, compártelo. Comparte la página, comparte el estudio, comparte el link. Por cierto, también estamos en YouTube. Si no te gusta mucho el Facebook, pues puedes buscarnos en YouTube. Estamos como EGM Iglesia El Gran Mandamiento. Y si no te gusta ni el YouTube ni el Facebook y te gustaría por WhatsApp, mándanos un mensajito al signo más 591 721 00403 y con mucho gusto te enviamos el bosquejo y el audio. Es gratuito, no tienes que pagar nada. El Señor te bendiga, es de gracia. Un abrazo y muchas bendiciones.